¿Qué secreto se reveló al limpiar la casa de un familiar fallecido? Todos sabíamos que este tío tenía una segunda familia. Esperábamos drama en el funeral. Nadie esperaba que apareciera su tercera familia. Esposa, 3 niños. Esta nueva familia conocía al resto de la familia por su nombre a través de fotografías. ¿Cómo estamos todos relacionados? Nombres, aficiones. Esa fue una experiencia tremendamente extraña. Disculpa, ¿qué? ¿Cómo tuvo el tiempo y la energía? Hace muchos años fui con mi papá y mi tía a limpiar el departamento de mi tío abuelo después de su fallecimiento. Nunca estuvo casado, no tuvo hijos y vivió, pensamos, muy pobre. Pequeño departamento con una cama individual, mesa y silla, un par de ollas y sartenes, un par de pantalones y camisas. Y eso es básicamente todo. Cuando quitamos la cama y movimos el colchón, nos quedamos impactados. Tenía cientos de fajos de billetes de $10, envueltos en bandas elásticas, debajo de su colchón. Todos eran billetes de $10. Vivió durante la depresión y aparentemente no confiaba en los bancos. Pero no teníamos idea de que tuviera tanto efectivo. Nunca lo gastó en nada. Simplemente lo envolví y lo guardé debajo de su colchón. Algunos de los billetes eran muy viejos y amarillentos. Equivalía a miles de dólares. No teníamos idea. Esto no es limpiar su casa. Pero cuando mi esposo murió hace unos años encontré varias notas, cartas que había esparcido en varios lugares de nuestra casa. Escritas para mí con anticipación, tenía cáncer terminal y sabía que estaba muriendo. Algunos estaban marcados como, ábrelas cuando no puedes dejar de llorar. Ábrelas cuando las vacaciones son demasiado difíciles. Ábrelas cuando tienes que poner a dormir a uno de los gatos. No contienen ningún secreto pero son desgarradoramente hermosos. Mi papá falleció hace 3 años e hizo esto por mi mamá. Sin esas cartas, ella no habría sobrevivido ese primer año sin él. Fue sorprendente ver que sus palabras y su voz, era un escritor extremadamente talentoso, le brindaron consuelo cuando más lo necesitaba. Él le dijo dónde encontrar la primera carta y había otras dentro y alrededor de su casa y oficinas. Antes de leer el primero, nos dijo en broma a mi hermana y a mí que probablemente estábamos a punto de descubrir que teníamos medio hermanos y que él tenía otra familia. En la primera línea de la carta, mi padre decía, no hay ningún gran secreto y nada será revelado. No es como si tuviera otra familia o algo así. Mi padre estuvo en cuidados paliativos en casa durante un par de meses antes de morir de cáncer de pulmón. Y cuando fui a limpiar su casa descubrí que ya había ordenado y guardado la mayoría de sus tesoros personales en un par de contenedores de almacenamiento. Era desgarrador volver a pensar en él sentado allí empacando su propia vida sabiendo que estaba llegando a su fin. Acabo de perder a mi abuelo este año y él había hecho algo similar. Sinceramente, no puedo agradecerle lo suficiente por consolidar todas sus cuentas e informarme de todas sus deudas, inversiones. También nos agregaron a su cuenta bancaria como conjunto para facilitar el acceso a sus fondos. Recibió muerte asistido por un médico y, literalmente, la mañana del día final estaba corriendo a la oficina del banco, compañía de servicios públicos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Me alegro mucho de haber podido estar con él mientras se dormía pacíficamente. No es un secreto, sino casi un secreto. Mi abuelo, que hablaba inglés como tercer idioma, era un poco acaparador. Muchas cosas vieja almacenada en su sótano. Pero bien organizada. Imagine un episodio genérico de Hoarders. Pero con una vibra de trastorno obsesivo-compulsivo de preparación. Todo fue desinfectado, apilado, anidado y agrupado lógicamente. Era como el almacén de una tienda que aún no estaba segura de qué productos vendía y quería estar listo. Así nos encontramos con un recipiente cilíndrico, algo pesado para su tamaño, y que tenía la etiqueta, nepe viejo. Era uno de esos envases de plástico negro, vacilantes, pero curiosos. Retiramos la tapa. Contenía una colección de monedas de 1 centavo acuñadas en la primera mitad del siglo XX. Una parte de mí estaba decepcionada. Otra parte estaba aliviada. Mi abuela se había casado 5 veces más de las que le dijo a mi abuelo. Él era su 9º marido, no el 4º. Maldita sea, ella se movió. ¿Qué pasó con los 8 maridos anteriores?
Mi papá falleció en 1994, yo tenía 28 años. Mientras revisaba su caja fuerte encontré algunos papeles de adopción. Mientras los leía, me emocioné ante la posibilidad de tener un hermano en algún lugar. Me criaron como hijo único. Pero no podía entender por qué mis padres nunca me dijeron que habían adoptado un niño y nunca me lo dijeron. Después de releerlos, me di cuenta de que trataban de mí. Después de confrontar a mi familia sobre esto, resulta que todos, familiares, amigos cercanos, quiero decir todos, sabían que era adoptada, excepto yo. Fue un día divertido. Que mi papá escondía dinero por toda la casa. No grandes cantidades, claro está, pero $60 aquí, $120 allá. Me sentí como en una búsqueda del tesoro cuando estábamos limpiando sus cosas. Siempre fue un tipo un poco furtivamente generoso. Siempre nos daba a mis hermanos y a mí un apretón de manos secreto con dinero en la palma de su mano cuando regresábamos a la escuela después de un fin de semana en casa, etc. Así que no me sorprendería si lo hiciera. Lo había hecho intencionalmente. Nos hizo sonreír cada vez que encontramos algo. IRC, creo que el total final fue de alrededor de $800. Me ocupo de las propiedades de los fallecidos como mi trabajo y tengo que ir a las casas para recoger documentos, etc. En la casa de una anciana encontré 15.000 libras en efectivo esparcidos por todos lados. Solo en sobres en montones de correos abiertos. En otra casa a la que fui recientemente encontré casi 9.000 libras en varios sobres. Un amigo nuestro fue el albacea del testamento de su tío. Después de la muerte de su tío, algunos museos lo llamaron y le preguntaron qué quería que hicieran con los autobuses. Su tío había escondido 6 autobuses en diferentes museos sin que nadie lo supiera. Soy afroamericana y mi marido es blanco. Mi padre enfrentó muchos prejuicios durante su vida y me aterrorizaba decirle que el chico blanco, con el que había tenido una cita o dos, se estaba poniendo serio. La primera vez que llevé a casa a mi ahora esposo, mi papá se mostró cortés pero distante. Milagrosamente, la segunda vez mi padre literalmente se echó sobre mi marido. Incluso mis hermanos se sorprendieron. Cuando nos casamos, él estaba radiante. Era extraño, pero estaba feliz de que mi esposo lo hubiera conquistado. Mi mamá murió en 2014 y mi papá en 2021. Cuando mis hermanos y yo fuimos a limpiar la casa, en su caja fuerte junto con otros documentos importantes, encontramos cartas que mi esposo le había escrito a mi papá 24 años antes sobre cómo se sentía, sobre mí, cómo se tomaba en serio su relación conmigo, cómo planeaba ir a la facultad de Derecho, lo hizo. Ahora es abogado, cómo respetaba haber pasado por tantas cosas en su vida y, finalmente, cómo me amaba y cómo con su bendición me iba a proponer matrimonio. Mi marido nunca me dijo que le había escrito a mi padre y mi padre nunca me dijo que había mantenido correspondencia con mi marido. Fue muy emotivo encontrarlos. Todavía lloro cuando pienso en ello. Cuando llegué a casa, mi esposo finalmente me mostró las cartas que mi padre le había escrito. Mi madre y sus hermanos encontraron un alambique en el sótano de mi bisabuela de 91 años. Ella siempre cultivó una gran cosecha de patatas. Al parecer, mi pequeña bisabuela polaca estaba haciendo vodka. Bien por ella, ella es el tipo de mujer que todos aspiramos a ser. Un amigo de la familia, 50 años, estaba sacando cosas del casillero de almacenamiento de su madre después de que ella falleció. Abrió una caja de documentos y dentro estaban sus papeles de adopción. Él fue adoptado. Resulta que su tía, que es significativamente más joven, tuvo un embarazo adolescente y, para evitar controversias, en ese momento la hermana mayor recién casada acaba de adoptarlo. Un diario con solo unas pocas anotaciones de mi tío que vivía solo. Una de las entradas trataba sobre lo triste que estaba por no haber conocido a nadie ni haber tenido hijos y lo solo que se sentía. Rompió mi corazón. Editar wow. Perdón por deprimir a tanta gente un viernes por la noche. Mi papá, su mejor amigo, encontró el diario y lo guardó de la casa antes de que toda la familia se abalanzara. A mi papá no le importaban las posesiones materiales, pero quería proteger los pensamientos de mi tío. Se sintió mal leerlo, pero la curiosidad mató al gato. Algunos de estos comentaristas parecen necesitar una charla de ánimo. A todos los que dicen que van a acabar como mi tío.
Si no quieren, no tienen por qué. Tu vida no termina hasta que termina. Pero depende de ti y solo de ti obtener lo que quieres de la vida. Sal de tu zona de confort. Tal vez menos tiempo en Reddit, haz algo nuevo. Sé voluntario. Únete a un club. Tal vez muévete a un lugar nuevo. Consigue un nuevo trabajo. Nunca sabes a quién conocerás. Mi hermano se sentó en su habitación durante años bebiendo cerveza y jugando juegos de computadora. Pero un día decidió intentar escalar rocas. Ahora gestiona un muro de escalada. Está muy en forma y conoció a una mujer encantadora a la que también le encanta escalar y pasa los fines de semana en los bordes de los acantilados de todo el Reino Unido. Finalmente encontré a mi pareja de citas online después de mudarme de Londres a Liverpool. Sí, las citas online apestan mucho. Especialmente en Londres. Pero pueden funcionar. Besé un montón de ranas. Buena suerte. La mía fue la confirmación de una historia descabellada. Mi abuelo sirvió en Corea. Durante años hubo una gran historia sobre cómo ganó una casa en Corea. No estoy seguro de cómo expresarlo cortésmente en línea, que incluía a la familia propietaria y esencialmente a cualquiera que trabajara allí en un juego del póker, que cuando regresó a casa, después de unos años de recibir cartas y pequeños pagos, mi abuela le dijo que le devolviera la propiedad a la familia. No creo que nadie realmente le creyera cuando se contó la historia. Una y otra vez, mi abuela murió cuando yo era joven, así que no pude preguntarle si era verdad. Cuando falleció y estábamos limpiando la casa, encontramos las cartas de la familia y la carta del abogado que el abuelo utilizó para devolver oficialmente la propiedad. Mi abuelo era dueño de una casa de placer en Corea. Es una frase difícil de decir. Descubrieron que mi abuela le mintió sobre su edad a su segundo marido. Tenga en cuenta que esto era la década de 1940. Su edad en su licencia de matrimonio era 6 años menor de lo que realmente era. Conozco a alguien que descubrió que era un par de años más joven de lo que pensaba que éramos. Lo acosó cuando tenía poco más de 50 años y tuvo que obtener una copia de su certificado de nacimiento para solicitar un pasaporte. Él piensa que su mamá mintió para llevarlo a la escuela, fuera de la casa, antes porque ella eso no era una gran persona. Lo hizo decir, oh, probablemente por eso tuve tantas dificultades en la escuela. Encontré el certificado de boda de mis abuelos, que no coincidía con la fecha que tenían todos los demás. Su fecha, original, fue 9 meses antes de que naciera mi tía. El certificado estaba fechado unos 5 meses antes de que ella naciera. Eso parece haber sucedido mucho en aquel entonces. Mis bisabuelos hicieron algo similar, pero en lugar de cambiar la fecha de su boda, retrasaron unos meses la fecha del cumpleaños de mi tío abuelo para que pareciera que nació 9 meses después de la boda. Mi abuelo murió cuando tenía 80 años, su esposa murió 21 años antes que él. Ella solo tenía 55 años. En realidad, nunca lo superó. Cuando estábamos limpiando sus cosas, encontramos una vieja y sencilla tarjeta de cumpleaños escrita por mi abuela para mi abuelo un par de meses antes de que ella muriera. En el reverso de la tarjeta había 21 líneas escritas a lápiz. Cada año, mi abuelo escribía en el reverso de la tarjeta la fecha y el año de su nuevo cumpleaños, con una pequeña nota diferente al lado cada año, como, te extraño muchísimo esta vez, o, te hubiera gustado el clima hoy. Todo hasta su último cumpleaños. Rompió mi corazón, el amor más grande que jamás haya presenciado. Mis padres estaban volviendo a estar juntos. Papá murió a los 50 años de un infarto. Mamá quedó devastada. Su salud empeoró rápidamente y murió a los 49 años. 3 meses después, limpié las casas de ambos y encontré llamadas, mensajes de texto y cartas de amor. Querían estar juntos de nuevo, pero no querían someter a sus hijos y nietos a una reconciliación hasta que estuvieran seguros de que todo funcionaría. Sabía que ella estaría devastada. Habían estado juntos casi 30 años, pero llevaban 2 años divorciados y saliendo casualmente con otras personas. Parecían estar prosperando separados, así que fue un shock cuando el dolor fue tan fuerte que le quitó toda la vida. Murió de cáncer, pero el médico también le diagnosticó retraso del crecimiento provocado por la pérdida de mi padre.
Y dijo que podría haberle podido vivir más tiempo e incluso recibir tratamiento si el retraso del crecimiento no hubiera desaparecido. Todo lo que era antes de su diagnóstico de cáncer. Lo único peor que perder a mi padre fue ver a mi madre vivir sin él. Así que al final del día, agradezco que no haya vivido sin él por mucho tiempo. Ella nunca habría vuelto a tener paz aquí. Ella encontró la paz con él del otro lado. Mi mamá encontró un hermoso anillo de plata en el cajón de la ropa interior de mi tío. Nos envió una foto a los niños preguntándonos si sabíamos qué era, ya que era demasiado grande para ser un servilletero y demasiado pequeño para ser una pulsera. Supimos de inmediato que era su anillo para el nepe. Soy un gran idiota. He trabajado en 3 tiendas de cómics. Tener una colección enorme. Cuando la novia que eventualmente se convertiría en mi esposa y yo nos mudamos a una casa juntos. Ella se volvió loca sobre cuántas cajas largas de cómics tenía y el espacio que ocupaban. Tarjetas deportivas y carpetas de otras tarjetas no deportivas. Enorme colección de Magic the Gathering también. Vivimos en esa casa durante 6 años. Mi hijo y yo nos mudamos después de que ella falleció. Mientras revisaba en el armario mis cómics y carpetas de cartas encontré 2 pequeñas cajas que no eran mías. Encontré su colección de cartas de Pokémon y un juego completo de cartas de Pesadilla antes de Navidad. Con sus notas escritas a mano en la lista de canciones. Ella había añadido su pequeña colección de libros a la mía sin que yo lo supiera. Mi esposa era una nerd secreta. Mi abuela escondió $5.000 en efectivo en su aspiradora. Menos mal que lo abrí para cambiar la bolsa antes de donarla. También tenía un cajón de la cocina completamente lleno de gomas elásticas del periódico que entregaba diariamente. Nada más que esos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.